Vamos a hablar hoy de Pedro Beriguín y de los Doukhobor, o Doukhobor. Es una charla rara, vamos a ver si alcanzamos a darle algún interés. Los Doukhobor, generalmente calificados como anarquistas místicos, ustedes preguntarán, ¿qué demonios es un anarquista místico? Es algo para calificar generalmente a los Doukhobor. Es una comodidad, anarquista místico, dice el diccionario, 2 puntos. Comodidad intelectual y lingüística que se utiliza para definir a los Doukhobor, especialmente cuando uno no sabe qué demonios son. Mejor haríamos en decir que los Doukhobor eran un culto pequeño que tiene origen en Rusia, que tuvo origen en Rusia, sería todavía mejor decir, y que existe aún en Canadá, en Ucrania y en Rusia propiamente dicha. Se calcula que hay unos 70.000 fieles. Para los Doukhobor no existían intermediarios entre Dios y el hombre. Rechazaban de este modo sacerdotes, misas, íconos, acciones católicas, etc. Ignoraban naturalmente todos los sacramentos, empezando, dice nuestro cronista de un modo retórico, por el bautismo. Si se trata de negar todos los sacramentos, no se ve de qué manera uno puede empezar la negación por uno de ellos. ¿De qué modo? Suspendiéndola para los otros. Ni siquiera existía entre ellos el matrimonio, que era reemplazado por lo que llamaban una unión libre y provisional, es decir, el matrimonio. En cuanto a la Biblia, no era fuente de inspiración. Así todo, la secta se consideró siempre cristiana. Ya no sabemos bien por qué. Dijimos que los Doukhobor no tenían en su jerarquía sacerdotes, pero aseguraban tener un líder espiritual que era ni más ni menos que la encarnación del Mesías. Así como, es decir, ya que no tenemos intermediarios entre los hombres y Dios, como líder lo tenemos a Dios mismo, o al enviado de Dios, si usted quiere. Así como varias religiones esperaban largamente un elegido, entre los Doukhobor aparecían elegidos sucesivos con notable fluidez. El milagro de la llegada de un Mesías se producía a cada momento, como sucede todavía entre los lamas. Claro, el Dalai Lama es revelado. Cada vez que muere uno, lo sucede otro que es elegido no por sucesión sanguínea, sino por revelación. Unos signos que algunos monjes saben leer revelan a cierta persona como el sucesor de esa dignidad. Generalmente, y creo adivinar que por comodidad, siempre es uno del vecindario. Nunca es uno lejano y difícil de encontrar. Es uno que vive por ahí, a pocas cuadras de donde ha muerto el Dalai Lama, cosa que no hay más que ir a buscarlo, se le toca el timbre y ya está listo el hombre para hacerse cargo del Dalai Lamato de por vida y entonces desparramar aquellos dones que se supone debe desparramar. De este mismo modo procedían los Doukhobor, ¿no? Esta secta comenzó o se fundó a mediados del siglo XVIII. Vivían en comunidad y rechazaban las leyes nacionales. Muy bien, Pedro Beriguín, de quien hablaremos hoy, nació en 1859 y pertenecía a la secta de los Doukhobor. Cuando murió Pedro Kalmykov, que era uno de los tantos mesías, se creyó, se presumió, se supo que Beriguín era el elegido. Pero hubo un inconveniente tremendo en este caso. Lo creyeron algunos. Cuando un cargo se resuelve por revelación, es indispensable que todos tengan la misma revelación. Si tenemos revelaciones en discrepancia, si a usted se le revela un Mesías y a mí otro, sonamos. Y esto fue lo que desdichadamente ocurrió. La sucesión fue problemática. Y la disputa fue no solamente de orden religioso, sino económico, porque el Mesías correspondiente se hacía cargo también de ciertas instituciones comunitarias que tenían interés económico. Los enemigos de Beriguín rompieron la tradición y presentaron una demanda ante un tribunal ruso.
en el cual no creían, toda vez que, como se ha dicho, no se respetaban las leyes seculares. Eso era una auténtica blasfemia desde el punto de vista de esta gente. Jamás se había tenido que disputar el puesto de Mesías, y menos en un foro público, con jueces ajenos y que no creían en los Dukhobor. Entonces el tribunal ruso rechazó la demanda y les dijo a los muchachos que resolvieran entre ellos sus problemas. Finalmente Pedro Berigín fue designado nuevo Mesías y se produjo inevitablemente una escisión en la secta. Se produjeron enfrentamientos, hubo cierta violencia y el zar aprovechó para terminar con aquel grupo. Al zar le gustaban mucho las persecuciones y bastaba el mínimo pretexto para que el tipo empezara a perseguir a cualquiera. Así que dijo, ¿qué ocasión para perseguir a los Dukhobor? Y fueron y lo detuvieron al Pedro Berigín. Lo condenaron al principio a vivir en una residencia vigilada, más tarde se exilió en Senkurks y comenzó con unos pocos adeptos su prédica y su trabajo. En 1893 envió a sus discípulos una directiva en la que los conminaba a rechazar en lo sucesivo el servicio militar. Esto cayó muy simpático al zar de Rusia. Centenares de jóvenes se negaban a empuñar las armas. El caso es que lo llevaron otra vez en cana a Berigín. Los Dukhobor se convirtieron en peligrosos conspiradores antizaristas. En fin. Mientras los discípulos de Berigín se oponían al zar con gestos más bien emblemáticos, ¿no? Berigín escribía desde la cárcel a la emperatriz una carta conmovedora en la que le suplicaba que dejara marchar a su pueblo. Y le dice, doña emperatriz, nosotros estamos acá en lío con el zar porque no aceptamos el servicio militar, porque no aceptamos las leyes de Rusia, ¿por qué no nos deja ir? Le dijo redondamente. Al mismo tiempo, en Inglaterra, unos amigos de este programa, los cuáqueros, aquellos a los que Voltaire admiró tanto, aquellos que temblaban mitad de la indignación, a eso deben su nombre, los Quakers, dirigían desde Inglaterra una campaña de apoyo a los Berigín. Yo que hay gente que se gasta la plata en apoyar a personas lejanas. Y también escribieron algunos escritores renombrados a favor de Berigín, entre ellos otro amigo de este programa, don León Tolstoy. Y así fue como a finales del siglo XIX las autoridades zaristas cedieron. Me dice, más sí, que se vayan. Los Dukhobor eran libres para exiliarse y recibieron permiso para tomársela. ¿A dónde vamos a ir?, dijeron los Dukhobor. Y pensaron en el Canadá. Lo he dicho como si fuera obvio, como si cualquiera que pensara irse a algún sitio pensara inmediatamente en el Canadá. Y era obvio para un ruso pensar en el Canadá. Un ruso no iba a pensar, desde luego, en Haití. Claro, pero sí en el Canadá, que se parece a Rusia, al menos desde aquí. Desde Rusia por ahí no tanto, pero desde aquí se parece mucho. Son países lejanos, fríos, desiertos, llenos de extranjeros. Un ministro canadiense llamado Clifford Sefton era favorable a la llegada de los Dukhobor, lo cual revela que no tenía mucho que hacer. Esperaba que los Dukhobor fueran a colonizar tierras todavía vírgenes y que aceleraran el desarrollo de las regiones más frías. Me hace gracia. Amada mía. El razonamiento era válido, pero no tenía en cuenta ciertas características de los Dukhobor. Cuando llegaron los primeros inmigrantes en el 1898, no tenían más que una idea: fundar su propia sociedad, lejos de los hombres y lejos de la autoridad canadiense, y nada. Así que a partir de 1899 se establecieron en Canadá varias comunidades que se negaron, y se niegan todavía, a hablar otra lengua que no sea el ruso. Esta negativa es imposible de torcer, especialmente cuando uno no sabe ruso. Es imposible cuando uno no sabe inglés o francés, en el caso de Canadá. No es que los tipos no quisieran realmente hablar inglés, no querían y no sabían, de modo que no podían obligarlos. Es interesante, nadie podría a mí, por ejemplo, obligarme
hablar en ruso, porque no sé. Y si supiera por ahí con un par de piñas Claro, lo hacen aflojar. me inducirían fácilmente. Bueno, a todo esto Beringín seguía preso en Rusia. Lo soltaron en 1902. Agradecido se reunió con León Tolstói, que como hemos dicho, había escrito a favor de Beringín. Había escrito también otras cosas, por suerte. El supuesto Mesías y Tolstói no se llevaron bien. La entrevista fue decepcionante. Tolstói pensaba encontrar un luchador campesino y descubrió a un hombre amanerado, de voz demasiado afectada, que decía de ser Cristo con total certeza. Y esta ambición teocrática de Beringín molestó a Tolstói, que abandonó violentamente la reunión. Dijo, más sí, dio media vuelta y se fue. Beringín viajó a Canadá, pero allí también la situación de los Doukhobor se había deteriorado. La opinión pública canadiense estaba preocupada por aquella secta rusa que profesaba la rebelión, que no mandaba a los hijos a las escuelas, que vivía en una especie de comunismo agrario, etc. En su calidad de jefe espiritual, Beringín llevó adelante algunas acciones diplomáticas para tranquilizar a las autoridades, pero estas medidas apaciguadoras provocaron la aparición de una tendencia Doukhobor extremista, los hijos de la libertad. Y estos hijos de la libertad habían inventado una técnica de manifestación que molestó todavía más a las autoridades canadienses. Cada vez que querían quejarse, desfilaban desnudos, llevando banderolas, disculpen ustedes, ante los estupefactos ciudadanos canadienses, que decían, ahí van llevando banderolas los Doukhobor completamente desnudos. Este nudismo tenía un sustento filosófico, al menos para los Doukhobor. Decían que querían recuperar el estado adánico del cuerpo y de la propiedad. Eso decían mientras marchaban al trote. Deseosos de forzar a sus pares a vivir en estado de pureza espiritual, llevaron a cabo asimismo una vasta campaña de incendios. Ya se sabe que la pureza espiritual es hija antes que nada del incendio, como lo sabe cualquiera que haya visto una película. Cada vez que una familia se quiere purificar, es indispensable que la casa paterna sea incendiada completamente. Como principiando por Hitchcock en Rebeca. La casa se incendia y todos nos purificamos. Incluso los asistentes al cine se codean y dicen, se están purificando, mientras ve cómo arde la casa. Así lo entendieron los Doukhobor, que realizaron una vasta campaña de incendios, quemaron escuelas, centros comunitarios, y a falta de otra cosa, quemaban las propias casas de los Doukhobor, especialmente de aquellos que respondían al Mesías Beringín, que como se sabe era más templado. En aquella revuelta, las autoridades canadienses no distinguieron entre Doukhobor moderados e hijos de la libertad. Los mataron a todos. Como hizo Simón de Montfort cuando las tropas de Francia y del Papa marcharon contra los cátaros allá en el sur de Francia. Y se encontraron con gente ahí. ¿Y cuáles serán los cátaros? Y qué sé yo, Simón de Montfort dijo, matadlos a todos y que Dios elija a los suyos. De este mismo modo procedieron los que ante la inviabilidad de una interrogación individual. A ver, ¿usted de qué clase de Doukhobor es? Máxime que contestaban en ruso. No sabían lo que estaban diciendo. La matanza se retardaba, no sé si me interpreto. Entonces, hubieron de matarlos a todos. Bien. La lucha en el seno de los Doukhobor continuó. El Mesías Pedro Beringín finalmente fue muerto. Le hicieron explotar un vagón de ferrocarril en donde se trasladaba, circunstancia que normalmente produce el fallecimiento de los que ocupan el vagón explotado. Muchos han afirmado que se trató de un atentado de los hijos de la libertad, pero nadie ha podido asegurarlo. ¿Quién más? No, a lo mejor los canadienses. Y entonces el siguiente Mesías de los Doukhobor fue Pedro Kristiakov,
pero ya quedaban tan pocos Dujovor que la historia se hizo poco interesante y desapareció de las primeras planas de los diarios y casi de la consideración general hasta hoy, en que en un humilde suburbio del mundo alguien se acuerda de los Dujovor. ¿Quién será ahora, ya que todavía quedan algunos, el Mesías de los Dujovor? No lo sabemos, no lo sabemos. Conocemos el nombre del presidente de los Estados Unidos, pero no del Mesías de los Dujovor. Esto está dicho con tono de como quien enuncia una injusticia. Ni no veo que injusticia sea el que nadie se acuerde del Mesías de los Dujovor, pero no lo sabemos. Probablemente alguno de nuestros oyentes sea Dujovor y hasta sea el Mesías de los Dujovor. Por ahí escucha, ya que tienen costumbres tan extrañas, bien podría ser una de ellas el escuchar este programa. Si allá desde el Canadá, desde Rusia o desde Ucrania nos está escuchando el Mesías actual de los Dujovor, les solicitamos que nos haga conocer su nombre, su dirección y el estado actual de esa simpática secta. No sabemos si continuaron los desfiles nudistas, no sabemos si continuaron los incendios purificadores. En todo caso, aún desaparecidos los Dujovor, siempre hay adecuados reemplazos, ya que hay mucha gente desfilando desnuda, hay muchos incendios, y hay muchos vagones que saltan por los aires, y hay muchas luchas llenas de absurdo y de estupidez. Así que la estirpe está salvada. ¿A quién dedicar esta noticia acerca de la existencia de los Dujovor? A todos los Dujovor. A todos los Dujovor que escuchan este programa. Sí, Lani Hanglin, por ejemplo. A Lani Hanglin, que es Dujovor secreto. Por eso no es que sea nudista. Lani Hanglin es el... Le explico, amigos que han venido de España, Lani Hanglin es el conductor del programa anterior y es un poco nudista. Sí, claro. Un poco, ¿eh? Es un poco nudista quiere decir que anda en calzoncillos. Es un poco nudista y naturalmente un poco Dujovor. Claro, no será el Mesías, ¿no? Lani no. Probablemente. Tiene un no es de soviético Lani, sí. Unos ojos de eslavo tiene Hanglin. Acá vemos muchos eslavos. Bien. ¿A qué otras personas podemos dedicarle? A la emperatriz de Rusia que recibió la carta y le dijo, mas sí, marchen tranquilos, que me importa. ¿A Tolstoy? A Lev Tolstoy, que en sus últimos años, lo hemos dicho algunas veces aquí, ¿no? Se arrepintió de sus trabajos literarios y le pareció que tenía que filosofar, que tenía que preocuparse por el mundo, por las injusticias que lo rodeaban, y le hizo un flaco favor a las causas que defendió y a la literatura retirándose. Siempre fue mucho mejor escribiendo que por ejemplo apoyando a los Dujovor. Y contábamos el otro día que por suerte en un momento de su vejez se pasaba haciendo estas cosas, ¿no? Hablando a favor de bibliotecarios, cosas así. Pero por ahí se escribió una novelita, ahí en medio de esta locura de comisiones de fomento y eso. Se escribió La muerte de Iván Ilich, que es una novela impresionante, breve. Ya no tenía tanto tiempo para andar con guerras y paces. Entonces le metió a la muerte de Iván Ilich, que es una novelita ahí, ¿no? Y después terminó eso y siguió ahí con sus amigos. Bueno, a Lev Tolstoy, que era... últimamente me estoy acordando mal de él, porque yo lo último que he leído de Tolstoy es un libro muy desafortunado también, que es En contra de Wagner. Es un libro que se llama ¿Qué es el arte? Y es un libro muy, muy conservador y muy, muy cerrado, que está dirigido en muchas de sus páginas a denostar a Wagner, cosa que estaría de moda en el momento en que él escribió el asunto, ¿no? Me ha quedado, sin embargo, de aquella serie de injusticias contra Wagner, deslizadas en ese librito, un denuesto que es, si bien se mira, una gran observación. Se ve que Tolstoy mucho no sabía de música,
pero hace una observación que es deliciosa. Dice, mire, ¿cómo podría explicar cómo es esto de Wagner? Dice, mire, es así. Imagínese un tipo que empieza muchas obras, pero que nunca las sigue. Son muchos comienzos y ningún final. Es una descripción, pero encantadoramente sabia de lo que verdaderamente es la música de Wagner. El error de Tolstoy está en creer que todo comienzo necesita una resolución, y una resolución tonal, y una resolución como la que él estaba acostumbrado a escuchar. Pero efectivamente es así. Efectivamente es así. Escuchado eso o leído eso en medio del odio, produce una sensación paradójica, ¿no? Bueno, pero no estamos hablando de Tolstoy. ¿De qué estamos hablando? De Lani Hanglin. De Lani, efectivamente. Y el nudismo. Del nudismo, del incendio purificador, de las fogatas de San Pedro y San Pablo, Rusia, Ucrania, de Canadá. Rusia, del frío que hacen en Rusia, de la hermandad entre Rusia y el Canadá, como que limitan o como que limitaban. Después de todo, Alaska pertenecía a Rusia, hasta que Estados Unidos se la compró por una bicoca. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de tango relacionados con los Dujovor, pensando que los autores de tango habrían tenido en cuenta algún rasgo tanguero de los Dujovor, que no sé cuál podría ser, porque no es propio de compadres ni de malandras el desfilar desnudos, no, ni mucho menos el incendio como purificación. Los personajes del tango más se han purificado a puñaladas. Pero igual preguntamos al de la discoteca, y el de la discoteca, mitad para sacarnos de encima, nos dijo que tenía un tango cuyo título revelaba una cierta locura, una cierta heterodoxia al menos, y ese título es revirado, una palabra que entre nosotros significa algo parecido a loco. El que lo interpreta es Gary Barton, y tocan allí Horacio Malvicino, Héctor Console, nuestro amigo Daniel Vinelli, Nicolás Ledesma, el pianista, y Fernando Sáez Paz, otro amigo del programa. Tocan este tango de Astor que se llama Revirado, y que fue escrito ciertamente, ahora lo creo, por Astor pensando en los Dujovor, porque si es cierto que los malevos no pensaban en los Dujovor, Astor seguro que sí. Adelante, don Gary Barton. Hablaremos esta noche de Abdul Hamid, un sultán turco. Ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdul Mesit tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazos, discúlpeme. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7. Para el nacimiento de una hija, en cambio, las salvas se disparaban durante 3 días. ¿Cómo se llama eso? Machismo, efectivamente. Entre los hijos de Abdul Mesit estaban Abdul Hamid, de quien hablaremos hoy. La madre de Abdul Hamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdul Hamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor que se llamaba Murat V, no Mirá, Murat, porque era turco. Estaba loco y era borracho. Mientras tanto, Abdul, que era el hermano, vivía en la cafe, la jaula. Allí en una sala del Palacio Topkapi se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo y los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. En realidad los encerraban para que no conspiraran.
porque tenían miedo todos los sultanes de que los hermanos... ¿Vio cómo se llaman los hermanos en la actualidad? Mal. Mal, bueno, Como siempre. calcule si los hermanos de la actualidad además apetecieran un trono. Pienso en algunos hermanos. Sí. Digo, si el hermano mayor tuviera el trono de algo, no hubiera durado. Bien, no importa. A Abdul Hamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murat estaba loco y por eso se lo desplazó. ¿Cómo estaba loco? Bueno, Murat se aterrorizaba de los clérigos ortodoxos griegos. Bueno, yo también. Pero no, parece que el tipo con solo verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Adoraba a los payasos. Le provocaban tanta risa que, disculpen ustedes, se orinaba delante de todos. Escupía también a cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Entonces tan loco no estaba. Sí. Como varios jugadores de fútbol. Sí, claro. Creen que están envenenados. Por eso escupen de continuo. Sí. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y otros elementos de la medicina actual. Y lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidesdorf, un alienista vienés. Los ministros impidieron, sin embargo, que el sultán fuera trasladado a Viena y el doctor Leidesdorf tuvo que abandonar el caso. Finalmente el gabinete de ministros decidió deponer al sultán Murat por incapacidad mental. Lo mandaron a la jaula del Topkapi y más tarde una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán. Abdul Hamid inició su reinado allá en agosto de 1876, tenía 34 años. Después de llegar al sultanato, muy poco después, Abdul temió una venganza de su hermanastro de puesto. Dice, el loco se va a vengar. Y le agarró, le creció esa inquietud con el tiempo y se transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya lo veremos, padecieron su tiranía. Al comienzo parecía solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo esperable. Era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, amaba las camas de las mujeres del harén y se amueblaron varias dependencias con sus obras, hacía camas. Tenía un museo de animales disecados, mandó construir un hospital para perros y se compró un león. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaron a algunos, por lo cual el animal se envió a un zoológico. Ya por esos días tenía Abdul la manía de espiar a todos los que los rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, ahí escuchando a sus hermanos y hermanas acerca de asuntos de la corte. Le gustaba a Abdul Hamid andar por la ciudad, por Estambul. Compraba él las cosas en las tiendas y cada tanto entraba a un café, y aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Corrier y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ver a la mena ese negocio, y era muy tímido. Entonces solamente se acercaba para comprar guantes. Yo hago así también. ¿Los tímidos hacen eso? Sí, yo hago así, me acerco, digo, me voy a acercar a esta mina, le voy a comprar un par de guantes, ¿qué voy a hacer? Y la miro y le digo, deme un par de guantes. Me da el par de guantes, ¿cuánto es tanto? Le pago y me voy. Y así 30 años. ¿Pero cómo puede ser? No. Estoy esperando que alguna vez se caiga el techo encima y la mina me dice, vio, se ha caído el techo encima. Entonces ahí es donde yo aprovecho y le digo, tiene razón. Bien, el caso es que esta intimidad, a saber, el amor de este sultán por la vendedora de guantes, la cuenta Disraeli, el primer ministro inglés, ¿no? En una carta a Lord Salisbury, dicen que incluso se produjo ahí en el mismo negocio, un casamiento secreto, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, tras haber asistido unas 20 veces y haber comprado
20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Es decir, de nada va a todo. Tiene 2 velocidades. Nada y muchísimo. Y ella aceptó y fue a vivir incluso a un palacio secundario a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró 1 año, nada más, a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de ella después de la ruptura y la tienda de la calle de Pera fue cerrada, ¿no? Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. Chao. A Abdul le gustaba mucho el teatro. Contrató a una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Stravolo. Abdul quería muchas veces cambiar los argumentos de las obras y también de las óperas, le gustaban mucho las óperas, pero odiaba los finales desgraciados. Entonces la Traviata, por ejemplo, fue llamada Madame Camelia y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Yo quiero ver eso. Abdul era también un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía alguien, Ismet Bey, que era el jefe del guardarropa imperial, se sentaba oculto tras una celosía y le leía toda la noche. El favorito del sultán era Sherlock Holmes. Tan pronto como aparecía un nuevo libro, ¿no?, de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Y para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser, en otro orden, llamados a su presencia a cualquiera hora de la noche, porque Abdul sufría insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Venga, dice, vamos a construir un puente. ¿Cómo un puente? Son un puente, ¿no vio nunca un puente? Sí, entiendo lo que es un puente, señor, pero a esta hora. Como se ha dicho, Abdul temía que se produjera una conspiración para restaurar a su hermano Murat en el trono. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. A partir de entonces, apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a la mezquita. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado 1 mes en su habitación. Su violencia, para evitar conspiraciones, encontró lugar con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que apoyaba a los nacionalistas armenios, sojuzgados por el sultán. Y en 1896, nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdul Hamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron indignación en Europa occidental, e incluso el primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul el gran asesino, mientras que en Francia, Clemenceau, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, el hermano, el loco Murat, languidecía en la jaula sin intrigar en absoluto. Su estadía allí se limitaba a la lectura, encuentro con muchachas de un harén subsidiario, era de segunda orden. Esto que sea subsidiario un harén también es sujeto a machismo, fíjense, ¿no? Bueno, y también jugaba con pájaros de colores. Y Murat al final se murió, de aburrimiento calculo, en 1904, tenía, mejor dicho, había pasado 28 años encerrado. Abdul Hamid, denigrado en Occidente como el sultán sangriento, inició los últimos años de su reinado en otro palacio, el Yildiz Sarayi se llama, una prisión en la que se encerró él mismo para cuidarse. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán. Se salvó con el hilo de una pata. El jefe de la policía culpó a los armenios. Abdul temió a todo el mundo. Sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres, y su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro, echó al italiano, al Stravolo encarceló a cualquier posible sospechoso
de liberalismo, digamos, en el sentido que esta palabra tiene para algunos. Un grupo llamado los Jóvenes Turcos, que eran republicanos, se opuso a la tiranía. Y con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio. Los Jóvenes Turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, aunque fuera necesario el uso de la violencia. A la lucha que habían despertado los Jóvenes Turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahmud Pasha fue uno de ellos, entró con sus tropas a Estambul. Los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén entraron en pánico. ¡Ay, qué sé yo! Centenares de damas desamparadas temieron los ultrajes de los soldados. Algunas se suicidaron, otras tuvieron ataques de histeria, la mayoría gritaba hasta que el lugar dio la impresión de ser un infierno. Es una descripción machista también. El sultán Abdul Hamid se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Bueno, lo había hecho 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad. Se le negó esa publicidad, esa posibilidad. Digo, ¿qué te crees que sos?, le dijeron. Y lo exiliaron a Tesalónica. Fue en tren, junto a 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, por si acaso, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron en el harén fueron desalojadas del palacio. Una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandes caídas era la compuesta por esas damas. Las infortunadas eran de todas las edades y eran tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del harén, notificándoles que pasaran a buscar a sus parientes. Algunas de las mujeres no fueron reclamadas, por lo cual el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fuesen pedidas en matrimonio. Esto se llama un Estado inclusivo. Más tarde una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces procedentes de una habitación. La sorpresa se convirtió en alarma cuando entendieron las palabras. ¡Larga vida al sultán! Gritaban las voces ahí. Y una guardia entró violentamente a la habitación de los seguidores de Abdul, y el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que el sultán les había enseñado aquella frase. Larga vida al sultán, como quien le enseña al loro la marcha peronista. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcaron al imperio en la Primera Guerra como aliada de Alemania. Esa fue una decisión fatal para el Imperio Otomano. Se recuerdan las palabras de Gladstone. Decía, el Imperio Otomano acaba de cometer suicidio. Bueno, después de perder la guerra dejó de existir el imperio. Abdul Hamid murió en 1918 y un año antes todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. ¿Qué cosa es que le tengan que pedir permiso a la asamblea para dejarlo a un tipo? A mí no me piden permiso ni a mí. Sí. Y pudieron irse, ¿eh? Una tal Musfika se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Es una linda historia. Una linda historia porque está bien construida. Los sucesos de la historia son todos desgraciados, como ocurre con las buenas novelas. Hemos ido a la discoteca, inmediatamente saltó de la mano del discotecario
La balada para un loco, en la estupenda versión de nuestro querido amigo José Ángel Treyes. Vamos a escucharlo. Muy bien, hablaremos hoy de árboles mágicos, si usted me permite. Hay un extenso catálogo. Me gusta comenzar con los árboles que se inclinaban ante el paso de Orfeo cuando él tocaba, ¿no?, con su música. Árboles que intentaban bailar. Otros árboles milagrosos. El árbol de mirra que daba a luz. De su corteza, de la corteza del árbol de la mirra, se levantó y nació Adonis. Pero estos son homenajes. Yo comenzaré con un árbol bastante siniestro, que es el saúco. El saúco, que es ciertamente de la familia de las higueras, y es un árbol que habla. Un árbol parlante. Un árbol muy conversador. Los hechiceros y las brujas suelen oír sus enseñanzas. ¿Qué enseña el saúco? Bueno, a elaborar ungüentos y pociones con las flores y con la misma madera del maestro, o sea, del saúco. Los poderes mágicos de este árbol provienen quizá del infierno, lamento decirlo. Judas Iscariote se ahorcó colgándose de uno de estos árboles que, como se ha dicho, pertenecen a la familia de las higueras. Con su madera se construyen estacas para atravesar corazones de vampiros, varitas mágicas y toda clase de herramientas de hechicería. Sin embargo, el árbol se encarga de advertir enérgicamente a los que desean emprender otras construcciones. Un tipo quiere hacer alguna cosa, no, el árbol le dice, en perfecto castellano: un niño no se cría bien en una cuna de saúco. Una casa de saúco no puede conocer la prosperidad. Eso te lo dice el propio árbol, para que no gastes pólvora en chimangos. Y de la misma desventurada estirpe es el upas, cuyo nombre en idioma javanés, como todos sabemos, significa veneno. Los primeros viajeros que llegaron a las Islas Sonda dictaminaron que aquel árbol era tan venenoso que apestaba un área de 30 kilómetros alrededor de su tronco. Ningún animal podía ingresar en ese círculo sin morir inmediatamente, y el veneno no dejaba rastros. Los exploradores adivinaban la proximidad de un upas al descubrir esqueletos esparcidos por el suelo. Pero esta alarma resultaba tardía, porque muy pronto la sangre hervía en los oídos de los viajeros, su respiración se cortaba y finalmente morían. Al parecer el upas era también un árbol locuaz, pero no era posible acercarse lo suficiente para escucharlo, pues te morías antes. Por suerte, aquella toxicidad comenzó a decaer allá por el siglo XVI. En realidad, cuando los holandeses conquistaron aquellas regiones, los nativos ya podían pasear a la sombra del árbol, pero claro, el upas ya no hablaba tampoco. Había perdido su carácter venenoso, pero también el habla. Quedaba como muestra de la anterior ferocidad la condición letal de su savia, que era utilizada para humedecer las puntas de las flechas. Otro árbol raro era el árbol de los gansos, si me permite la expresión. A diferencia de los auténticos gansos, había unos que tenían origen en los frutos de un árbol. Estos árboles crecían en Tasmania y en algunas partes de Noruega. Y este árbol daba frutos del tamaño de un huevo de avestruz. Caían al agua al madurar y se abrían para dejar salir a los gansos. Mire usted, los gansos vegetales eran. Unos gansos vegetales que crecían muy rápidamente y se echaban a volar enseguida. Los observadores aseguran que tenían una coloración particularmente atractiva estos gansos. De vez en cuando se vendían como alimento, pero nunca fueron muy apreciados, pues no había acuerdo sobre la manera de cocinarlos, si había que hervirlos como una verdura o asarlos como un animal. Claro. Así que un árbol bíblico
el árbol de la vida. Bajo su sombra suele descansar Dios mismo, y allí está el tercer cielo. Dicen que la belleza dorada y carmesí de este árbol supera todas las cosas creadas. Su copa cubre todo el Edén y sus raíces forman 4 ríos, ríos de leche, de miel, de vino y de aceite. En Oriente existía el famoso árbol de los duraznos de la inmortalidad. En una isla crecían estos duraznos, en el jardín de Si Hwang-mung, la reina del oeste, que estaba casada con Ku Guantung, el rey del este. La reina personificaba el yin y el rey el yang, como suele ocurrir. El rey mantenía un registro de todos los seres inmortales, pero era la reina la que creaba nuevos inmortales. Cada tanto le regalaba a alguno un durazno de la inmortalidad y quien lo probaba no moría nunca. Parece que los durazneros eran especialmente hermosos. Los frutos eran blandos y dorados y las hojas color esmeralda. Todos los inmortales, dioses o humanos, andaban en esos jardines. Cuando la reina decidía regalar uno de sus duraznos, lo hacía a las personas que mostraban un cierto merecimiento, ¿no? Sin embargo, aparecían tan pocas personas virtuosas que los duraznos de la inmortalidad maduraban solo una vez cada 6.000 años. Era muy raro que un ser humano llegara a probar su delicioso sabor. Según Borges, el mito del árbol Yggdrasil es un mito sublime. El árbol simboliza el universo y extiende por él sus raíces y ramas. Ha dicho Snorri Sturluson, aquel poeta que también era traidor, el fresno Yggdrasil es el más alto de los árboles y el mejor. Sus ramas cubren el mundo entero y se dilatan sobre el cielo. 3 raíces lo sostienen y son muy anchas. Una llega hasta Asgard, allá donde viven los dioses, la otra a la tierra de los muertos y la otra al país de los gigantes. Bajo la raíz que se alarga hasta la tierra de los gigantes está el pozo de Mimir, allí donde se guardan la sabiduría y el entendimiento. Si tomas un trago de agua de esa fuente, te vuelves sabio. El fresno de Yggdrasil padece, sin embargo, dolores terribles. Los ciervos muerden las ramas y un dragón roe las raíces. Bajo la raíz que llega al Asgard viven también las Nornas, esas 3 muchachas del tiempo, Urtr, que es el pasado, Berhandi, el presente, que es la más joven, la más seductora y la más audaz, y Skud, que es el futuro y está velada, no sabemos cómo es. Las muchachas del destino cuidan el árbol, sacan agüita de un pozo y salpican el fresno. Además trabajan en obras de teatro, particularmente al principio, ¿no es cierto? Hay un árbol de los mitos islámicos que tiene escrito en cada hoja el nombre de todos los habitantes del mundo. Hay una hoja para cada uno de nosotros y esa hoja tiene nuestro nombre. Cada tanto ese árbol se sacude, una vez por año, y las hojas que caen son las que corresponden a las personas que morirán durante el año siguiente. Me gustó. Hablaré de algunos árboles, de un árbol especialmente que es del Japón. Es un árbol que tan es del Japón que en realidad es de la China. Es el árbol llamado Suimu. Es un árbol enorme. Varios miles de personas con los brazos extendidos no alcanzaban a abrazar el tronco. Sus frondosas ramas se extendían por centenares de li. Li es una medida que me parece que es una cuadra. Pero había algo más prodigioso. El árbol ardía perpetuamente sin consumirse. Gracias a aquella enorme fuente de luz y calor, la región no temía ni al frío ni a la oscuridad. De las ramas caían frutos ígneos y semillas ardientes
que eran muy codiciadas en todo el imperio. Para conseguirlas, los pobladores de las otras provincias de la China cruzaban 1000 montañas y atravesaban 10.000 ríos. Sin embargo, jamás podían llegar hasta el Suiming, hasta el Suimu, que quedaba muy lejos. A decir verdad, un solo hombre logró completar la jornada. El guerrero Sui Ren llegó hasta el pie del árbol encendido y pudo llevar a su pueblo unos brotes de fuego perpetuo. También contó a sus vecinos que el árbol Suimu estaba poblado por pájaros de fuego que hacían brotar chispas del tronco cuando lo picoteaban. Sui Ren dijo además que la lluvia no apagaba el árbol. Centenares de años después de la muerte de Sui Ren, sus descendientes todavía mostraban una silla en llamas que, según decía, había sido construida con la madera del árbol maravilloso. Qué linda historia, la del árbol ardiente. Hemos ido a la discoteca y hemos contado a todas estas personas historias. No, a todas estas personas no, al discotecario. A todas estas personas se lo acabo de contar ahora. Pero el discotecario dijo que no le gustaba la historia, que no tenía ningún disco. Pero de árboles, algo de viveros, por lo menos. Hay muchísimos discos de árboles, pero la mala voluntad del discotecario es proverbial. De manera que me conseguí yo solo un disco estupendo. Es El árbol que tú olvidaste, una bella canción de Atahualpa Yupanqui que escucharemos en la versión de Suma Paz. El árbol que tú olvidaste, canción seguramente referida al Suimung, este árbol en llamas, para llegar al cual había que atravesar 10.000 ríos y 1000 montañas. Adelante.